Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias una vez más a nuestro Padre por este privilegio de tenernos siempre en cuenta para que cada domingo podamos salir con este en vivo que tiene como fin transmitir la voz de Dios en este tiempo con su palabra de gracia, animándonos, exhortándonos, pero siempre buscando ese fin, ese propósito que es la edificación en el cuerpo de Cristo. Así que hoy damos gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy. Bienvenidos todos sean muy bendecidos y que la gracia y el favor de nuestro Dios esté siempre en la vida de todos ustedes. Gracias por aquellos que ya han comenzado a conectarse y también por aquellos que verán este video post grabación, porque lo importante de todo esto es que la palabra corra y sea glorificada, exaltada y que sirva de bendición a todas aquellas personas que tengan en bien consultar los videos ya. Les recuerdo nuestras redes sociales, como siempre lo digo cada domingo: Instagram, Facebook, Telegram y nuestro canal de YouTube, todo como Apóstol José Silva. Muy sencillito para que podamos todos encontrarlo. ¿Ok? Así que un abrazo para todos. Bienvenidos una vez más y que la gracia y el favor de nuestro Dios sea manifiesto a través del mensaje que Él tiene pautado para el día de hoy. Con permiso, vamos a asegurarnos de que todo esté bien. Fíjense, el día domingo, el reloj marcó siempre, no el reloj, bueno, sí, el reloj, porque es lo que nosotros vemos para marcar el tiempo de inicio y el tiempo de fin, con el propósito de no pasarnos ni ir más allá del tiempo que tenemos pautado para esto. Fíjate bien, saludamos a la familia Marrero, a la familia Gauna Marrero, que ya se conectó. Saludamos a todos los que ya se han conectado y seguimos adelante. No me da tiempo de saludarlos a todos, pero quiero que sepan que estoy muy agradecido de parte de nuestro Dios porque ustedes me dan esa oportunidad de entrar a sus hogares cada domingo. Fíjate bien, la semana pasada nosotros iniciamos un tema muy interesante, que lo basamos bíblicamente en el Evangelio según Mateo capítulo 3, versículos 13 y siguientes, hasta el 17 si recuerdo bien. Allí habla de lo que es el bautismo de Jesús. Y por supuesto, habla del bautismo de Jesús, pero nosotros buscando de extraer de allí las enseñanzas que ese bautismo significó, o lo que marcó en aquella época y lo que significa para nosotros en esta época. Esto es importante porque uno de los, muy a pesar de que hay grandes adelantos desde el punto de vista teológico, hermenéutico, una de las cosas bien importantes, que esto se lo recomiendo a cada estudiante de la Biblia y a cada maestro, con mucho respeto, es que hay que ver siempre la fecha en la que sucedieron las cosas, pero también la fecha en la cual fue registrada esa cosa que sucedió, porque no se registra simultáneamente. ¿Ok? Entonces es importante porque muchas veces el escritor habla en la época en que él registró el acontecimiento. Muchas veces se deja pasar la fecha en que sucedió el acontecimiento.
el, el lugar histórico, el lugar cultural, la cultura del momento. Y es por eso que hay tantas denominaciones, hay tantas interpretaciones que se dan, pero desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista hermenéutico, hay que considerar estas dos cosas que son bien interesantes. La fecha en que sucedieron las cosas y la fecha en la que registraron las cosas que sucedieron. Estoy tratando de ser lo más claro posible en este sentido. ¿Por qué? Porque a veces interpretamos algo de acuerdo a una cultura que ya no existe y la queremos aplicar a una cultura existente. No se puede o no se debe. Bien, bueno, esto solamente es una introducción. Entonces, el domingo pasado iniciamos este tema y yo lo llamé Legado de la Gracia, parte 1. ¿Por qué? Porque tenemos un legado, el legado de la gracia, el legado de la palabra de gracia para este tiempo. No es otro, no existe otro. O mejor dicho, existen muchos, pero no tienen concordancia con la realidad, con la verdad presente. Así de sencillo, indistintamente de la religión que profesemos, los actos ceremoniales que hagamos. Pero el tiempo, el modo, tiempo, lugar, espacio que vivimos es distinto. Y esto, lastimosamente, no se ha querido entender o no se ha podido entender. Y nosotros haremos el trabajo que nos corresponde sin imposición. Le decía yo a mi esposa en la mañana de hoy yo soy un expositor de la palabra, no un impositor de la palabra, y mucho menos un usurpador de la palabra. Yo no trato de imponer palabra, yo trato de exponer la palabra, que son dos cosas distintas. Aquí no hay imposición, aquí solamente hay exposición. Bien, entonces, sobre la base del capítulo 3, versículos 13 al 17 del Evangelio según San Mateo, inició el estudio la semana pasada y lo voy a recordar rápidamente aprovechando el tiempo. Fíjate, allí dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ojo. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús: conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es en este momento, pues está yendo y viniendo. Pero lo importante es que ustedes me oigan. Pónganme un sí allí, rapidito, por favor. Y diga: sí, pastor, le oímos. Y yo voy a continuar. Porque entonces esto quedaría como un podcast de audio. Y tal vez no como un video, pero por lo menos allí está. Ok, pónganme un sí. Dame un sí. Bien. Ok, perfecto. Me oye por allá Gustavo en Santo Domingo. Y si me oyen en Gustavo Santo Domingo, pues aquí también me están oyendo. Y también Eunifotos en Paraguaná me oyen también. Bueno, y chévere. Entonces, lo que se pierden es verme. Pero por lo menos óiganme. Ok, entonces hicimos la introducción de
de este tema bien interesante que está pautado o sobre la base de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Voy a adelantar rapidito porque esto ya lo hablamos la semana pasada. Entonces, allí dijimos varias cosas bien interesantes. Voy a hacer un resumen rápido, que sobre esta base hubo un escenario previo. El escenario previo fue que Juan el profeta, conocido como Juan el Bautista, predicaba en el desierto de Judea y su base fundamental era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, decíamos el domingo, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Oído con esto. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Voy a hacer énfasis en esto. Decía que él era la voz que clamaba en el desierto. Que Él era quien preparaba el camino para que la presentación, la venida de Jesús se hiciera presente en esa oportunidad. Su mensaje tenía el fin de enderezar las sendas. Esa era la base fundamental del mensaje de Juan. Interesante porque él incluso en los versículos 7 y 8 de ese mismo capítulo 3 dice que cuando él vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, los llamó generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tienen que dar o hacer frutos de arrepentimiento. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento. Y también anunció que el bautismo de Jesús, o que vendría detrás de él, serían Espíritu Santo y fuego. Esto es por demás muy interesante. Ya yo voy esto es para que más o menos, grosso modo, tengamos idea de lo que se introdujo la semana pasada en el tema el legado de la gracia. Decíamos también que la palabra Galilea quiere decir, oído con esto, rollos de la Torá. Jesús fue la palabra encarnada, pero hoy Jesucristo es la palabra revelada. Pasó un tiempo. La palabra encarnada, decíamos la semana pasada, vino entonces de los rollos de la Torá al que predicaba bautismo de arrepentimiento de perdón de pecados. Importante esto. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? ¿De qué pecado? ¿Por qué se bautizó? Cuando Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También explicamos que Él viene al Jordán, y la palabra Jordán quiere decir que es la distancia. No es que la palabra signifique, sino que eso es lo que representa la palabra Jordán. Es la distancia que nos separa del lugar donde estamos al lugar donde queremos estar o queremos llegar. Pero yo también le añadí a eso que es la posición que hoy tenemos, es la distancia que nos separa de la posición que hoy asumimos a la posesión que debemos o que está pautada para que nosotros poseyamos. Voy a repetirlo porque esto es importante, porque Jesús tenía que cruzar un Jordán. Era la posición donde Él estaba, la distancia que lo separaba de la posición donde Él estaba a la posesión que debía adquirir y lograr en la cruz del Calvario. Entonces había un Jordán que para Él duró 3 años y medio, para nosotros puede durar 20, puede durar 6 meses, 1 mes. Todo eso va a depender, porque a veces nos damos golpes de cabeza porque queremos que todo se manifieste en el momento nuestro. Cuando, escúchame bien, cuando
cuando realmente lo que requerimos es paciencia para que las cosas se den en el tiempo de Dios. Y yo dije en estos días, y lo voy a repetir hoy, que para que las cosas se den en el tiempo de Dios tenemos que vivir en la esencia que Dios marcó para que esa cosa se diese. Porque hay personas que han confundido la gracia con decir, bueno, si el Padre lo preparó para mí, pues se va a dar y ya, y punto. No, Dios tiene en su haber cosas incondicionales y cosas condicionales. Voy a repetirlo. Dios, nuestro Padre, tiene en su haber cosas condicionales y cosas incondicionales. Incondicionales son muchas que no las voy a mencionar hoy, las mencionaré el próximo domingo tal vez, pero es para que sepamos, hay cosas que son incondicionales de parte de Dios para nosotros. Su gracia, por ejemplo, pues, es incondicional. Pero hay cosas que son condicionales, ¿ok? Por ejemplo, parte de sus promesas son condicionales. Esto es importante porque a veces, no, si Dios lo preparó para mí, tal vez qué sé yo. Entonces nosotros metemos la pata hasta los tobillos, pero de cabeza, y entonces le echamos la culpa a Dios. Vamos a un sitio, cuando llegamos a ese sitio, Dios me trajo hasta aquí. No, Dios no te trajo, tú fuiste. No, pero todo está predestinado, sí. La predestinación es un proyecto de Dios que te lo muestra y tú decides si caminas o no en ese proyecto. Ese proyecto es tu Jordán. Ok, bien. La pregunta que debemos hacernos para ahondar en esto y no detenernos de acuerdo al tiempo, porque el tiempo va avanzando, es ¿qué mensaje nos da hoy este acto donde Jesús fue bautizado? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué me transmite Dios a través de esto? ¿Cómo lo puedo dividir en el tiempo y qué aplicación le puedo dar hoy a mi vida con relación a este acto, en este encuentro que hubo entre el profeta Juan y el Señor Jesús? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la colisión? ¿Qué tiempo se marcó? Por supuesto, dentro de lo que nosotros manejamos, que es la palabra de gracia. Hoy yo la llamo el legado de gracia. Entonces, antes de responder esta pregunta, yo quiero recordarle los textos bíblicos que la semana pasada leímos en relación a lo que deja claro que el pecado, el pecado ya no existe. Quiero que esto quede bien grabado. Ya no existe. ¿Por qué? Por lo siguiente, aquí están los textos bíblicos, Juan 1:29. Para que lo anote y lo lea, por favor. Allí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no lo había quitado porque todavía no había ido a la cruz. Entonces, cuando tú me hablas de pecado, en el libro, en los libros del Antiguo Testamento o en la historia, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e incluso en el mismo libro de los Hechos, que es, o en cualquier otra parte que aparezca la palabra pecado, tienes que relacionar que el Señor Jesús fue el Cordero de Dios que Juan dijo que quita, yo hoy digo que quitó el pecado del mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice o establece: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quieres eso? ¿Está eso claro? ¿O necesitamos, no sé, hermenéutica, 5 años de teología? ¿Qué necesitamos para entender eso? Primera de Juan capítulo 12 versículo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: les escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre.
No conforme con eso, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 28, para que usted lo lea. El problema es que tenemos que leer, pero cuando usted vaya a leer, por favor, quítese los lentes de la tradición. Yo una vez le hice una prueba a unos ministros de nuestra congregación que leyeran el capítulo 3, versículo 16 de Juan. Y entonces lo leían, leyéndolo, viéndolo en la Biblia, saltaban una palabra, que era la que marcaba la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque la leían con ojos de tradición y no con ojos de revelación. Entonces fíjate, Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28, léalo. Pero yo le voy a leer parte del 26 donde dice, se presentó, escucha, se presentó una vez para siempre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué bárbaro, qué bárbaro. En los púlpitos todos los domingos se habla de pecado, se le dice a la iglesia pecadora, se le dice que tienen que arrepentirse, y hay otros que son más osados todavía, que le dicen generación de víboras, que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero una cantidad de barbaridades que se dicen en los púlpitos, y lo peor del caso es que todas esas iglesias están full. Son como la serie esa que están pasando, el apóstol del mal, el pastor del mal, el predicador del mal, el predicador condenador, señalador. Bueno, entonces hay otro texto que también les invito a leer, que está en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a tomarnos tiempo para que usted verifique lo que le estoy diciendo. Pero el versículo 13 de Romanos 5 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Increíble esto. Ay, Señor amado. Ahora bien, otro texto bien interesante. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Los predicadores deberían los domingos es hablarle a sus congregaciones y decirles, voy a hablarle a la justicia de Dios. Voy a hablarle a la niña, a la niña de los ojos de Dios. Voy a hablarle a la consentida de Dios. Voy a hablarle a la que ha sido redimida por Dios. Ah, no. Se paran los predicadores como que si ellos fueran unos jueces y quitan el lugar de Dios y quitan a Jesucristo y quitan el sacrificio de Jesús, quitan la dirección del Espíritu Santo y comienzan ellos a condenar una iglesia que es incondenable. Bueno, ahí se los dejo, maestros, ahí se los dejo, predicadores, ahí se los dejo, profetas, ahí se los dejo. Ok, ahora sí vamos a seguir, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué mensaje nos da hoy este acto donde fue bautizado Jesús? Primero, Jesús, palabra encarnada, vino de la Torá, salió de la Torá, encarnó la Torá, encarnó las predicciones de los profetas y encarnó la palabra que habló de él en las distintas dispensaciones pasadas. Él se encarnó de todo eso y se hizo presente. Esa palabra, como parte número 2, como respuesta número 2 de esta pregunta, vino a Juan al Jordán. Es decir, la palabra bautismo quiere decir identificación. Él vino y para identificarse, oído, con la verdad presente de aquella época, que era el bautismo para arrepentimiento. Esa era la verdad presente, presentada por Juan.
Pero él no tenía de qué arrepentirse, pero él dijo esta expresión: conviene, así conviene. Es decir, yo sé que no tengo de qué arrepentirme, pero yo no me voy a poner a discutir, ni te voy a crear un problema a ti, Juan, ni le voy a crear un problema a los indoctos. Yo no discuto. Entonces, él se identificó, él vino para identificarse y para ser identificado. Toma nota de esa palabra. Él vino para identificarse y para ser identificado al Jordán. Como dije antes, el Jordán es la distancia que me separa del lugar donde estoy al lugar donde quiero llegar. En este caso, el Jordán es la posición que tenía Jesús a la posesión que tenía que llegar. Y él vino, porque él tenía que venir a cumplir con lo que estaba establecido para él. Lo que estuvo establecido para Jesús de ser bautizado no está establecido ni para ti ni para mí en esta época. ¿Por qué? Porque la palabra encarnada cumplió su propósito de morir en la cruz del Calvario, de ser sacrificada, y eso abrió una nueva etapa, como en este momento se abrió también una nueva etapa. ¿Ok? Fíjate, Juan se le oponía. Escucha, lo tercero que vemos aquí, ¿qué mensaje nos da? Juan se le oponía. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan el Bautista, el bautizador, no, Juan era el profeta. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Juan, que representó la unción profética del momento, nos dice, cuando se opuso a Jesús, al cumplimiento de ese propósito de Jesús, de ser bautizado, identificado, y para ser identificado, identificarse y para ser identificado, es que nos muestra que indistintamente de cuán profetas seamos, oído profetas, de cuán profetas seamos, la lógica humana, el alma, el sentimiento, las emociones, aquí se aplicó la lógica. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a misa. Eso fue lógica. Esa es lógica humana. Esa es lógica legal. Es lógica del momento. Y le dijo, ¿ve? En nosotros esa lógica humana, esa alma, ese sentimiento, esas emociones en nosotros pueden hacer oposición al propósito de Dios ya prefijado y preestablecido por Él para nuestras vidas o para el legado que Él nos ha dado. Esto es importante, mis amados, porque tú comienzas a sacar lógica. Bueno, a mí no me parece, es que así no es Dios. Por favor, aleluya. Entonces comenzamos a sacarle como lógica a la situación y no vemos la revelación y no la asimilamos. Entonces, aún siendo profetas, aún siendo parte de ese ministerio profético, somos oposición al propósito de Dios. Le hacemos oposición al propósito de Dios, inclusive para nuestras propias vidas. Y por eso las cosas no se dan en el tiempo. ¿Por qué? Porque son cosas condicionales y hay cosas incondicionales. Esa es otra palabra que debes guardar ahí en tu mente y en tu corazón. Hay cosas que son incondicionales. Por ejemplo, el amor incondicional de Dios. La redención de Dios es incondicional. La resurrección de nuestras vidas son incondicionales. No se hace nada para que nos reconcilie. ¿Ok? Bueno, pero yo quiero hacer unas observaciones aquí rapidito por la hora, ¿no? ¿Cuál es la observación quiero hacer? Quiero hacer la siguiente observación. Juan, el profeta, la primera observación que quiero hacer es un paréntesis. Ya di la respuesta 1, 2 y 3, pero en esta respuesta 3 quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis, pastor? Juan no fue el prototipo de los profetas del Antiguo Testamento.
¿Ok? Juan fue el precursor de la venida de Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 11 al 14, yo sé que tú lo has leído, pero te recomiendo que lo vuelvas a leer. Allí dice, Jesús dijo de él, refiriéndose a Juan, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, ¿viste? El reino de Dios, es decir, lo que venía manifiesto luego de Juan, que era, y luego de la muerte, resurrección y glorificación del cuerpo de Cristo, que era la manifestación de la iglesia, cualquiera de estos pequeñitos iba a ser mayor que Juan el Bautista en cuanto a dimensiones dispensacionales. ¿Ok? Esto es bueno también saberlo, ¿no? Ahora, pero hay una palabra acá bien interesante que dice, porque todos, oye, vale, Dios mío, bendito. Como le decía yo a la congregación antes, y hoy se lo digo, escúchame, yo le decía, tienes que leer. El problema es que tienes que leer, pero leer con lentes, no con lentes tradicionales, porque cuando lees con lentes tradicionales, vuelves a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, pues, nuestros padres espirituales. Pero fíjate, mira lo que dice aquí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se acabó. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De aquí en adelante yo marco un periodo distinto. Es muy difícil entender eso. ¿Cuántos años de teología necesito para entender un versículo que está, no claro, hiper claro? Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que de Juan en adelante, el que profetiza soy yo, Jesús, dijo él. Y luego después de mí, profetiza el acto que voy a realizar en la cruz del Calvario. Y los que no se adhieran a ese acto, entonces estarían orinando fuera del perol. Estarían profetizando en ley, profetizando en Juan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí se agarran muchos para decir que en este tiempo no hay palabra profética. Por favor, no digas eso. Tienes que leer el libro de Efesios capítulo 4 para que te des cuenta que sí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solo que después ya te voy a decir cómo debe actuar el profeta de este tiempo. Entonces, esa es la primera nota que te doy. Y luego dice, esto nos dice, mis queridos amados y amados hermanos y amigos, que la unción profética en gracia, oído. Ay, porque es que creemos que a veces hay profetas por ahí que se levantan, bueno, así te dice el Señor, no sé qué, anoche tuve un sueño. A mí no me interesa el sueño que tú tuviste, porque si el sueño que tú tuviste sale fuera de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo no lo recibo. Mira, así me lo diga el San Pedro mismo. ¿Ves? Hablando de San Pedro, aquí un chistecito para aliviar un poquito la cosa, ¿no? Se dice que llegó, se murió un abogado y llega al cielo. Entonces, cuando llega al cielo se encuentra con Pedro. Y Pedro le dice, oye, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo fulano de tal, búsqueme ahí. No, aquí no aparece su nombre. ¿Cómo que no aparece mi nombre? No, hermano, el nombre suyo debe estar allá en el infierno, para los que creen en el infierno. Entonces le digo, mire amigo, ¿cuánto tiempo usted tiene trabajando aquí? Ah, no, vale, yo tengo muchísimo tiempo aquí trabajando, le dice Pedro. Y le dice, mira, ¿y tienes contrato laboral? ¿Ah? ¿Contrato laboral? Sí, vale, ¿tienes contrato laboral? No tengo contrato laboral. Ah, no. Entonces, ¿cómo es que tú estás trabajando aquí? ¿Cómo vas a reclamar tus prestaciones sociales? Y comienza el abogado, tú sabes, a ganarse a Pedro. Entonces Pedro se va a hablar con Jesús. Se encuentra Jesús y mira, Jesucristo. Aquí hay un rollo, está un abogado allí, me está diciendo que si yo tengo contrato laboral. No, déjame ir a arreglar esto. Y viene Jesucristo. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy Jesucristo.
Ay, ¿qué me quiere decir? Bueno, yo soy el hijo de Dios. ¿El hijo de Dios? Sí. Muéstrame tu partida de nacimiento. Muéstrame tu partida de nacimiento. ¿Cuál? ¿Qué partida de nacimiento? No tengo partida de nacimiento. Bueno, entonces, ¿cómo me pruebas tú que eres el hijo de Dios? Entonces Jesucristo llama a Pedro y le dice, mira, vamos a dejar pasar a este hombre. Porque si el hombre me pide la partida de matrimonio de mi papá, ahí sí es verdad que nos vamos a enredar. Chistecito malo, pero bueno al mismo tiempo, ¿ah? Para que vean que los abogados se ganan el cielo si conocen bien el derecho. Bien, hermanos. Entonces, enseguida sacó el contrato laboral, la partida de nacimiento y ya les iba a pedir la partida de matrimonio. Bueno, señores, entonces, la unción profética de la gracia, en la gracia quiero decir, la unción profética en la gracia, presta atención por favor, no llama al arrepentimiento, sino a la reconciliación. ¿Te diste cuenta? Juancito Trucupey se quedó allá. Él predicaba el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, según dice el libro de Marcos. Ahora nosotros en gracia profetizamos no arrepentimiento, sino reconciliación. Nosotros en gracia no condenamos ni señalamos, sino mostramos el perdón. Profetas en gracia no maldicen, bendicen. Profetas en gracia hablan, oído, de redención, de santificación, de resurrección y de el perdón de pecados como hechos ya realizados sobre la base del amor incondicional de Dios para nuestros padres. Cualquier profeta, predicador, mire hermano, le puede estar predicando a 100,000 personas y un pastor de una iglesia de 100,000 personas que los hay. Y demás. Entonces no es por la cantidad de gente que tú reúnas, sino por la calidad de palabra que tú prediques en este tiempo. ¿Qué palabra estás predicando? ¿A cuánto se está formando realmente con la verdad presente, que es palabra de gracia? ¿Ok? Ojo, profetas. Somos profetas neotestamentarios y el propósito de nuestro mensaje en este tiempo está claramente definido en 1 Corintios 14, versículo 3, donde el apóstol Pablo, perito arquitecto de la gracia, estableció que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y no tengo ahorita el tiempo para explicarte cada una de esas palabras, pero sí te puedo decir que cada una de esas palabras tiene intrínseco no condenación, ni señalamiento, ni exhortaciones vanas sobre pecados o situaciones o lo que ellos hagan, porque Dios no me perdonó por lo que yo haga, ni me perdonó condicionalmente por lo que yo iba a hacer. Él me perdonó sabiendo que yo en mi vida terrenal iba a cometer 80,000 errores. Ya Él lo hizo. Fíjate, cada una de estas palabras llevan intrínseca: 1, apoyo; 2, motivación; 3, reconciliación; 4, inspiración; 5, sanidad; 6, ánimo. Todas estas palabras, exhortación, consolación, edificación, llevan intrínseco todo esto que te estoy diciendo. En ningún momento hay condenación en estas palabras que el apóstol Pablo refirió a los profetas de este tiempo. Esta es nuestra misión. Vamos a exponer la palabra, no a imponerlas. ¿Ok? Esa es la primera observación que te quise hacer allí. La segunda observación que quiero hacerte rápidamente es que Jesús vino para ser bautizado, es decir, identificarse con su misión y a la vez ser identificado públicamente como el Hijo de Dios.
Con esta identificación se daba inicio a un nuevo tiempo donde la palabra encarnada con el sacrificio de la cruz acabaría con aquellos actos ceremoniales, rudimentos, sacrificios que la Torá exigía para aplacar la ira de Dios. Jesús lo logró en la cruz con el sacrificio, cuerpo partido, sangre derramada. Y después de la resurrección y glorificación se inicia la dispensación de la gracia, que hoy es el verdadero legado a predicar y a enseñar por todos los que hoy día nos llamamos profetas, pastores, evangelistas o apóstoles. Esa es nuestra misión. No hablar de la gracia como un mero hecho, sino hablar de la gracia con todas y cada una de las características que ella representa. El legado de la gracia, mis amados. Si tú tienes compromiso con esa palabra, amén. ¿Ok? Si no tienes compromiso con esa palabra de gracia, sigue un día sí, un día no. Un domingo sí. Yo he estado en congregaciones donde el domingo somos perdonados, aleluya, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y al siguiente domingo, pasen aquí adelante todos aquellos que quieran ser perdonados por el Señor, porque se enteraron de que uno de ellos cometió, según la apreciación del pastor, una falla. Hermano, por las fallas pasadas, presentes y futuros, la sangre de Jesús fue derramada. Dejemos el juego y enseriémonos en lo que es la palabra de gracia para este tiempo. El legado de la gracia. Ahora bien, vamos con la respuesta número 4, la pregunta que nos hicimos con relación a qué mensaje nos da hoy este acto donde Jesús fue bautizado. Bueno, el versículo 15 expresa lo siguiente. Jesús le dijo a Juan, o le respondió a Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Hoy, mis queridos profetas y predicadores, es la responsabilidad de quien hemos tomado para sí el legado de la gracia, cumplir con toda justicia. ¿Por qué, pastor? Porque en el capítulo 5, versículo 21, de 2 de Corintios establece que nosotros fuimos hechos justicia. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces no puede ser un juego. Yo no puedo decir que soy justicia de Dios hoy y luego el próximo domingo decir que soy pecador. Oh Señor, pequé contra ti. Aquí vengo arrepentido. Aquí estoy con mis rodillas dobladas, Señor. Ayuné 3 días, 4 días para conseguir el perdón. No, amigo. Usted no consigue el perdón por ayunar 50 días si quiere, 1 año. Te puedes morir ayunando si quieres. Pero usted no consigue el perdón con eso porque su perdón fue conseguido por Jesús en la cruz del Calvario. Hay personas que dicen que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Y eso es cierto. ¿Ves? Pero para que eso sea aplicado a nuestras vidas, nosotros tenemos que tener, está condicionado a qué tipo de vida estamos llevando nosotros. Vida de trasnochos, comiendo cuanta cosa se nos ocurra, viviendo de la manera que vivamos, en fin. Entonces, sí, hemos sido curados, pero tu cuerpo está limitado a muchas cosas. A tiempo, a lugar, a espacio. Se va degenerando en la medida que va transcurriendo el tiempo. Hay una decadencia biológica. ¿Qué quieres? Dios es responsable. Mira, hay una expresión que aprendí yo de un gran maestro, amigo mío, que dijo en una oportunidad. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. O sea, Dios no está cambiando. Dios no es como nosotros. No, vale, eso fue lo que tú interpretaste. No, Dios tiene una sola palabra. Ahora bien,
Hoy entonces es la responsabilidad de quienes hemos tomado para nosotros mismos el legado de la gracia de cumplir toda justicia. Entonces, la justicia de Dios teológicamente se divide en 4, que es la justicia distributiva, que tendremos tiempo más adelante de desglosarla, justicia retributiva, justicia gobernante, justicia distributiva, justicia retributiva, que es la justicia que será aplicada a aquellas personas que, ustedes saben, y la justicia remunerativa. Hay 4 tipos de justicia. Esas 4 justicias están allí y Dios nos hizo justicia. Entonces usted como justicia, usted no condena, señala, pero sí sabe que hay justicia retributiva para algunas personas, pero también sabe que hay justicia remunerativa para otros. Y es remuneración, no retribución, que lo explicaremos más adelante. Ahora bien, respuesta número 5. Jesús, después de ser bautizado por Juan, subió luego del agua. Hemos dicho que el bautismo es identificación, es decir, Jesús, después que se identificó con la verdad presente del momento, que era el bautismo para arrepentimiento, aunque él no tenía de qué arrepentirse, él se identificó con ello y subió impregnado de aquello con lo que se identificó. Y una vez que subió impregnado con aquello que se identificó, ¿ok? Él dejó de ser Jesús el carpintero para convertirse entonces en la palabra encarnada que caminaría por toda Judea llevando el mensaje de paz y de sanidad y transformando vida y mostrándole a judíos, fariseos, saduceos, estoicos, profetas, maestros, todos los que existieran en aquella época, mostrándole una otra verdad distinta a los que ellos habían conocido tradicionalmente hablando. Entonces hubo una identificación que al mismo tiempo lo transformó, porque él se impregnó del Jordán. El Jordán ahora estaba sobre él, tenía una misión, había una distancia que cumplir y él la inició. Dejó de ser el Jesús el carpintero para convertirse en ese Jesús identificado con la verdad presente de aquella época para seguir adelante con otra verdad. Porque como dije anteriormente, no porque lo dije, sino porque está establecido en el libro de Mateo capítulo 11, que Juan y la ley que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí se acabó. Ahí se acabó esa dispensación. Y Jesús fue la transición de la dispensación de la ley a la gracia. El libro de los Hechos es la transición de entendimiento. Pero Él fue esa transición. Y allí se inició, después del bautismo, que quiere decir identificación, cuando Él se identificó con el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, cuando Él no tenía nada de que arrepentirse. Entonces, mis amados, puedo yo decir hoy que Jesús se identificó con su destino. Cuando tú y yo nos identificamos con nuestro destino, es decir, que podemos de alguna forma visualizar que hay un destino para nosotros prefijado por Dios, entonces viene lo siguiente. ¿Qué es lo que viene, pastor? La respuesta número 6. Se abren los cielos. La Escritura dice que cuando Jesús subió del agua, los cielos se abrieron. ¿Viste? Se identificó con una verdad. Cuando nosotros nos identificamos con la verdad presente, que es el legado de la gracia, lo voy a repetir una y otra vez. Cuando nos identificamos con el legado de la gracia y que sabemos que en la palabra de gracia está nuestro destino, entonces los cielos se abren. ¿Qué significa eso de que los cielos se abran? Bueno, tienes que leer
Deuteronomio, capítulo por allá creo que es, si bien estoy en lo cierto, 28. Hay que revisar. Donde te habla de cielos abiertos y cielos de bronce. Entonces nosotros, cuando se abren los cielos, comenzamos a andar bajo cielos abiertos, en camino de perfección y en obras perfectas preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas. Esos son los cielos abiertos. ¿Ves? Ya no hay maldición. ¿Ves? Que la gente vive pensando en, wow, pero es increíble. Yo he conversado con personas que tienen 60 años y tienen 90 en el Evangelio. Y cuando hablo con ellos, yo me sorprendo porque ellos saben que yo no hablo esa palabra y yo me sorprendo porque viven en un misticismo, viven en un miedo, en que alguien me está envenenando, alguien introdujo una culebra en mi casa y vi un poco de cucarachas y eso era un poco de demonio. No, lo que tienes que fumigar. Eso no eran demonios, lo que tienes que fumigar tu casa. Y entonces empiezan a hablar de esas cosas y yo, Dios mío, pero como yo no discuto con las personas, yo no ando en discusión y yo le digo, bueno, sí, está bien. ¿Usted vio qué? Culebra. Bueno, está bien, las culebras están ahí. Si vio, ese es su problema. Por eso digo que yo soy un expositor de la palabra de gracia, no un impositor de palabra de gracia. Porque la gracia no se impone, la gracia fluye. Es como un río. Usted lo tranca por aquí, trata de hacer una represa aquí y él se detiene aparentemente, pero él busca cualquier endija, no sé si use bien la palabra, para seguir fluyendo. Así es la gracia. Aunque la hemos querido retener con tradiciones, con costumbres, con legalismo, con rudimentos durante 2000 años, la gracia está fluyendo. Y mientras nos encontremos profetas de la gracia, que como lo dije antes, tengamos bien claro nuestro destino y nuestra responsabilidad de hablar de lo que Pablo estableció, que el profeta de este tiempo habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, con lo que ello implica, entonces estaremos haciendo el trabajo con ese legado de gracia que se nos ha sido dado. Entonces, después que se abren los cielos y andamos en esas obras preparadas, bajo cielos abiertos, camino de perfección y obras preparadas de antemano por nuestro Padre para que vivamos en ella, viene otra cosa. Se muestra, la Escritura dice que en el bautismo de Jesús, primero fue bautizado, se identificó, salió del agua. Cuando sale del agua, es decir, él sale de un nivel para marcar otro nivel, que esto es importante. Nosotros salimos de un nivel para marcar otro nivel hacia ese destino con el cual nos hemos identificado. Usted y yo en este momento, usted que me está escuchando y yo que estoy acá hablando, estuvimos en un nivel hasta ayer. Antes de que usted oyera esta palabra, usted estuvo en un nivel. Pero si usted se identifica con ella, usted sube de un nivel aunque usted no se dé cuenta. Usted sube, no sé si usted, aunque usted, no sé, creo que usé bien la palabra. Entonces usted sube de nivel, subió del agua, sube de nivel. ¿Qué nivel? Un nivel para alcanzar su destino. Entonces, cuando eso sucede, se abren los cielos, andamos bajo cielos abiertos, camino de perfección, obras preparadas de antemano, y subimos a ese nivel. Luego de ese nivel, la Escritura aquí establece en el bautismo de Jesús que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Que cuando subimos de nivel, bajo esta percepción de identificación, se muestra la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, convirtiendo lo espiritual en material, convirtiendo lo espiritual en físico, convirtiendo lo intangible en tangible, y comenzamos nosotros a ver manifestaciones de Dios gloriosamente en nuestras vidas. La palabra de gracia es una palabra de fe, porque es una palabra espiritual. No es una palabra como
las anteriores de las manifestaciones. No es una palabra tipo Tomás el Dídimo. Hasta que no vea, hasta que no toque, yo no creo, hasta que no meta mis manos sobre sus heridas. Pero Jesús usó bien una palabra cuando dijo: bienaventurado el que no vio y creyó. Eso es gracia. ¿Ves? Nosotros no necesitamos ver manifestaciones para creer. Creemos para que las manifestaciones se hagan presentes. Ay, Dios mío. Luego se dice que se oyó una voz en los cielos. Es la época de comenzar a oír la voz de Dios. Pero no oír la voz de Dios como aquellas personas que a veces tú lo oyes que están predicando y dicen: y yo oí la voz de Dios que me dijo: José, ponte la corbata roja. José, ponte el pantalón azul. José, no te vayas hoy en tu propio carro. Dile a alguien que te venga a buscar. En fin, ese tipo de voces no es. Eso no es. Eso es el alma que habla. Esa es tu alma, esa es tu creencia, esa es tu religión, esa es tu percepción. Pero no es Dios quien habla. ¿Ok? Porque Dios habla, cuando Dios nos habla a través... Mira, te lo voy a decir de otra manera. En este tiempo, ni tú ni yo necesitamos oír literalmente la voz de Dios, porque la voz de Dios ya está implícita en su palabra de gracia. Ahora, si tú la necesitas, es porque no has entendido, no te has identificado con la palabra de gracia. Porque en la palabra de gracia está todo lo que tú y yo necesitamos para este tiempo. Entonces, oímos la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay revelación de su palabra en nuestras vidas. ¿Ok? Es la revelación de su palabra. La voz de Dios no es otra cosa que la revelación de su palabra en nuestras vidas. Y por último, lo que oímos en ese texto, lo que leemos en ese texto es que hay una individualización. Voy a repetirlo. Hay una individualización hecha de Dios hacia nosotros. Es decir, allí dice que se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, para nosotros en este tiempo es que Dios nos individualiza como sus hijos. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dijo. No es que yo me la pase repitiendo. Tienes que repetir que eres hijo de Dios. Repite, 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 repite. Una y mil veces. Aleluya, repite. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Señores, si somos una cosa es estar identificado y otra cosa es estar individualizado. Jesús se identificó en el bautismo. Juan lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el bautismo. Pero Dios Padre lo individualizó como su Hijo cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una cosa es que nosotros nos identifiquemos, otra cosa es que otros nos identifiquen y otra es que Dios nos individualice. Y Dios, con la palabra de gracia, cuando vivimos en palabra de gracia, cuando andamos en palabra de gracia, cuando entendemos nuestra misión como profetas del neotestamentario, entonces Dios nos individualiza. No es que somos hijos de Dios porque nosotros lo digamos, somos hijos de Dios porque Él lo dice para con nosotros. Wow, quisiera seguir hablándoles de esto. Esto me anima, me motiva, me inspira. ¿En qué sentido? En el sentido que hoy tú y yo hemos aprendido entonces que nos hemos identificado con la palabra de gracia. La gente ya nos
identifica como predicadores y maestros y profetas de la palabra de gracia. Los cielos están abiertos y ya andamos bajo cielos abiertos, en camino de perfección y en obras perfectas, en las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. El Espíritu Santo en nosotros cambia lo intangible por lo tangible, lo espiritual por lo material, por lo físico, en su momento y en su hora. Ya oímos la voz de Dios a través de su palabra y ya hemos sido individualizados como hijos de Dios. Bajo esa percepción, hoy tú y yo subimos de nivel. Otro nivel, comienza una nueva etapa en nuestras vidas, cuando entendemos lo que esto realmente significa para nosotros. Bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el tiempo se ha cumplido. Allí tiene esa grabación, lastimosamente pues no salió el video como tal, pero ahí está, es un podcast de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, que lo podemos oír paso a paso y seguir adelante, porque no nos detenemos, aunque las circunstancias quieran que nos detengamos. Somos indetenibles, somos imparables, somos aquellos a quien Dios puso sobre nuestros hombros la responsabilidad de llevar su palabra de gracia, el legado de la gracia. Así que el próximo domingo continuaremos conversando sobre este legado. Le daremos tal vez otro nombre, pero siempre bajo el legado de la gracia. Los declaro muy bendecidos, bajo cobertura divina, y recuerde siempre el código de honor. Vivir en la verdad. Vivir en justicia, o mejor dicho, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Dios nuestro Padre le agrada. Sean todos muy bendecidos, muy buenas tardes y gracias por haber estado allí presentes. Bendecidos todos. Súbelo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios. Damos gracias, Señor. Gracias para todos los que se conectaron. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana.